Capítulo. Hoy vamos a estudiar esta segunda parte de el capítulo 24. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, Amén, amén, amén. Amén, amén. Bien, hoy vamos Amén. a estudiar esta segunda parte. Ayer, como les decía, estudiamos la primera parte, estuvimos viendo todo lo que pasó acerca del censo, qué fue lo que ocurrió cuando dice la palabra que la ira de Jehová se encendió contra Israel, y vemos cómo entonces David, incitado por el enemigo, por Satanás, entonces él decide censar al pueblo. Y al él censar el pueblo, cuando viene entonces Joab de vuelta, luego de Joab tratar de persuadirlo y David no entrar en razón, entonces, cuando Joab viene de vuelta con todo el censo y le dice ya el alcance del reino, dice que David, la palabra dice que le pesó en su corazón. O sea, señal de arrepentimiento, de que él volvió en sí, él se dio cuenta de la gravedad del asunto, de lo que realmente él había hecho, y entonces él pide perdón. Entonces él se arrepiente. Entonces ahora vamos a ver esta segunda parte de lo que es el capítulo. Vamos a ver la segunda parte y la tercera, porque la segunda parte es acerca del juicio y la tercera parte que vamos a ver es de la misericordia. Pero en la segunda parte no solamente es el juicio, porque vamos a ver el juicio, pero vamos a ver también lo que es la intercesión. Y luego entonces vamos a ver también la misericordia del Señor. Es un capítulo muy interesante, un capítulo incluso que apunta directamente al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y vamos a estar tocándolo, y vamos a estar viendo por qué razón. Incluso podemos ver acá, vamos a ver un tipo de Cristo y vamos a ver por qué también. eh, y como tema, mis hermanos, para ya ir entrando en calor, como tema tenemos entre el juicio y la gracia, cuando Dios trata con el corazón de un rey. Ese es el tema que vamos a estar, o bajo este tema vamos a estar eh, estudiando este capítulo. Como introducción, mis hermanos, este pasaje marca el final del libro segundo de Samuel. A diferencia de otros finales épicos llenos de gloria militar o celebración, este termina con juicio, quebranto y redención. En estos versículos vemos dos realidades paralelas del carácter de Dios. O sea, vamos a ver manifiesto dos realidades del carácter de Dios. Primero, su santidad que juzga el pecado. Y segundo, su gracia que restaura el arrepentimiento. Estas son dos cosas que vamos a estar viendo hoy a lo largo de todo el capítulo. No es algo que vamos a explicar en sí, sino es algo que va a estar presente en todo el capítulo. O sea, vamos a estar viendo cómo la santidad del Señor le permite juzgar el pecado y cómo su gracia, o por medio de su gracia, es que Él restaura el arrepentimiento. Ahora, esta clase se enfocará en los versículos del 11 al 25, como ya le estaba diciendo, dividido en dos secciones poderosas. ¿Cuáles son esas dos secciones? Bueno, la primera es el juicio divino que sacude a Israel, y es la primera parte que vamos a estar tocando en el día de hoy. El juicio divino que sacude a Israel. Y la segunda parte que vamos a tocar es la gracia que, aunque costosa, abre la puerta para el perdón y la restauración. Primera parte, como les estaba diciendo, es el juicio divino que sacude a Israel. Hay que entender, mis hermanos, como ayer lo estábamos explicando y lo estábamos debatiendo entre todos, es que independientemente de que David peca, y por causa de ese pecado de David, que fue el tomar la decisión de
censar al pueblo, dice la palabra que mueren 70,000 personas de Israel, 70,000 hombres de Israel mueren. Pero es bueno entender de que estos 70,000 hombres no solamente mueren porque David peca, sino porque anteriormente en el primer versículo dice que ya la ira de Jehová se había encendido por Israel o con Israel debido a ya los muchos pecados, la idolatría, apostasía y todas estas cosas que se estaban viendo o se estaban poniendo de manifiesto dentro del pueblo. Incluso cuando estaban sucediendo todas estas divisiones militares y las personas de Israel ponerse a estar apoyando líderes que no eran los líderes o el líder que había sido ungido y escogido por Dios. Esto muestra división dentro del pueblo y entonces todo esto mostraba la condición espiritual que tenía Israel. Por eso es bueno recalcar de que sí, David pecó, sí, David censó al pueblo, pero no es que por causa de David todo el pueblo tuvo que pagar, sino que David fue el instrumento escogido por Dios para aplicar un juicio justo sobre la nación de Israel. David ya había censado al pueblo, como les estaba diciendo, movido por el orgullo y la autosuficiencia. Aunque el acto en sí parece administrativo, detrás hay una motivación carnal, por lo cual él fue movido, no fue él no fue movido por una motivación espiritual, sino carnal, por orgullo y autosuficiencia. Confianza en los números más que en Dios. Ahora, en el versículo 11, del 11 al 13, ahí vemos tres opciones de castigo, tres opciones que Jehová le da al profeta Gad para que él se las manifieste a el rey David. Y dice que por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad. Y Dios manda a Gad, eh, profeta de David, para darle a escoger entre tres castigos. Este momento es tenso porque muestra algo crucial. ¿Por qué es un momento tenso? Porque es un momento que realmente pone en apuro, por decirlo de alguna manera, o en aprieto a David. Dios no ignora el pecado, aunque seas el ungido. O sea, no importa qué tan ungido seas, siempre y cuando usted quebrante o nosotros quebrantemos, faltemos a la palabra, rompamos la ley, pequemos contra Jehová, Jehová no lo va a ignorar, Jehová no lo va a pasar por alto. Porque recuerden que dijimos en un principio que la santidad del Señor le permite a él juzgar el pecado. Jehová es santo, por tanto y demás, él no puede ignorar, no ignora el pecado, no importa quiénes seamos, el ungido, el que más predica, el que más lengua habla, el que más es usado por el Señor, no importa. Dios no ignora el pecado. Y lo otro es el arrepentimiento no elimina las consecuencias, mis hermanos, pero cambia el resultado eterno. Fíjense, el arrepentimiento no elimina las consecuencias. Hay consecuencias que tenemos que pagar producto de nuestros actos. Hay consecuencias que vienen consigo, que traen consigo el pecado. Y nosotros tenemos que pagar por ello. Pero el arrepentimiento no las elimina. Ahora, ¿qué es lo que sí hace el arrepentimiento? Cambia el resultado eterno. Puede ser que si nosotros no nos arrepintamos, había un final preparado o destinado para nosotros, pero ese arrepentimiento genuino delante de Dios, esa entrega genuina, ese arrepentimiento de corazón, cuando nosotros doblegamos no solamente las rodillas, sino el corazón lo humillamos delante de Dios, entonces cambiamos el resultado eterno. Ahora, ¿cuáles fueron estas opciones? ¿Cuáles fueron las opciones que el Señor, por medio del profeta Gad, le manda
a decir al rey David. La primera opción fue 7 años de hambre. Y en estos 7 años de hambre, esto iba a representar una aflicción nacional prolongada. 7 años de hambre, mis hermanos. Segunda opción, 3 meses huyendo ante los enemigos. Esto era una humillación directa al rey. Recordemos la posición de David para este entonces. David era un hombre de guerra. David era un hombre que por muchos años él conquistó territorios, Dios le dio muchas batallas, era el rey ungido, el hombre que tenía a su disposición ejércitos valientes, un ejército abarcador. Por tanto y demás, el ponerse o someterse 3 meses huyendo de sus enemigos, que los enemigos lo persiguieran, era una humillación directa al rey y una humillación directa a su ego militar. Y como última opción y tercera opción es 3 días de peste. Y es el juicio directo de parte de Dios. Ahora, ¿cuál es la respuesta de David? Cuando el profeta Gad llega a donde está David y él le da las 3 opciones, entonces David dice, entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. O sea, ya él se había arrepentido, pero él sabía que él tenía que pagar consecuencias por culpa del pecado. Y por eso en medio de todo esto dice, en grande angustia estoy. Lo que estoy pasando ahora mismo, ¿qué debo hacer? Pero lo cierto es que él toma una decisión y es la decisión en la que todos debemos tomar. Y es siempre estar en las manos de Dios. Y esa fue la opción que él escogió. Y él dice, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. Esta fue la decisión que tomó David. Él prefirió caer en las manos del Señor antes que caer en manos de los hombres. Y realmente esa es la decisión que debemos tomar todos, no importa qué tan duro sea la consecuencia que tengamos que pagar por causa de nuestros actos. Las misericordias de Jehová son grandes y no podemos estar en mejores manos, porque cuando Jehová castiga, debemos entender algo, y es que Jehová no se place en el castigo. Él no se complace en el castigo. Él lo hace para establecer juicios justos. Él lo hace para que nosotros podamos entender y comprender. Y lo otro que debemos entender es la grandeza de su misericordia. Es algo que pudo entender David. Versículo del 15 al 16, mi hermano, la plaga y la compasión divina. Se desata, dice la palabra, que a la mañana siguiente se desata una peste que mata a 70,000 hombres en solo 3 días. Usted puede imaginarse, cerrar sus ojos e imaginar todo lo que pudo pasar o enfrentar este pueblo, que en solo 3 días murieron 70,000 hombres. No estamos hablando ni de uno ni de dos hombres, mis hermanos. Fue una peste que azotó al pueblo de Israel de tal manera que murió una cifra abismal en solo 3 días. El juicio era un juicio rápido, implacable, pero no era un juicio sin control. Era un juicio donde Jehová en todo momento tenía el control de todo lo que estaba sucediendo. Y hay un momento en que la palabra dice, extendió el ángel su mano contra Jerusalén para destruirla, pero Jehová se arrepintió. ¿Qué quiere decir cuando dice que Jehová se arrepintió? ¿Realmente es literal? ¿Jehová se arrepiente de lo que hace? Al tú arrepentirte es como que tú estés diciendo me equivoqué. Jehová no se equivoca. Por tanto y demás, el decir que Jehová se arrepintió, no podemos literalizarlo. Debemos entender qué quiso decir aquí el escritor cuando dice que Jehová se arrepintió. Y esto lo que hace es que nos revela el corazón de Dios.
La frase Jehová se arrepintió del mal, en hebreo usa la palabra es nasham, que significa compadecerse, suspirar, lamentar, cambiar de actitud. Este es el verdadero significado o lo que verdaderamente se quiso decir aquí. No significa que Dios cometió un error del cual él tenga que arrepentirse, sino que su compasión se activa en medio del juicio. Su misericordia se activa en medio del juicio. Muestra que el juicio de Dios no es caprichoso ni despiadado, sino es medido, controlado y sensible al dolor humano. Dios no disfruta el castigo, mis hermanos. Como les decía, Él no se complace en castigarnos. No es algo que Él disfruta. No, no, no. Eso no es lo que Él quiere. Aun cuando disciplina, lo hace con un freno en la mano. Su misericordia siempre está más cerca de lo que parece. Dios, sabemos que nosotros, como dice la palabra, le servimos a un Dios, mis hermanos, que es tardo para la ira y grande en misericordia. Un Dios que es grande en misericordia. Y David sabía esta cualidad, este atributo del Señor. Por eso él escogió caer en las manos del Señor. Dios tiene autoridad sobre el ángel del juicio. Aunque el ángel ejecuta, no actúa de manera autónoma, o sea, no actúa deliberadamente o no actúa por sí solo. Él actúa bajo una orden que se le dio. Él estaba estableciendo un juicio porque fue una orden que se le dio de establecer un juicio. Este ángel que estaba estableciendo el juicio era un instrumento en las manos de Dios. Dios le dice literalmente, detén tu mano. Dios le da una orden a este ángel y le dice, detén tu mano. Aquí hay algo muy lindo que no quisiera pasar por alto y quisiera que lo pudiéramos tocar. Dice, cuando el ángel, el versículo 16, y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal. Y dijo el ángel que destruía, y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. Esto demuestra que ni los ángeles destructores ni los demonios pueden actuar más allá de los límites establecidos por Dios. Hay un límite que Dios establece y siempre hay un basta, pero ¿qué es lo que activa ese basta? Dice, por más caos que veamos, mis hermanos, plaga, juicio, quebranto, el basta de Dios puede sonar en cualquier momento. Él tiene el control total de lo visible y de lo invisible. Ahora, el ángel se detuvo, dice que en la era de Aruna. Y ahí mismo Dios le dice a David que edifique un altar. Pero también estuvimos viendo, y ayer lo mencionamos por arriba, que aquí mismo en la era de Aruna fue donde mismo Jehová le pidió a Abraham que fuera y ofreciera en holocausto o en sacrificio a su hijo Isaac. Y es donde mismo se detiene el ángel. El ángel está en la era de Aruna, de Araúna. Y ahí fue donde el Señor le dijo, basta, detente. Pero note que es el mismo lugar donde David edifica un altar. Y el hecho de que no esté organizado cronológicamente o en la secuencia en la que fueron sucediendo los hechos, no quiere decir de que primero se detuvo el ángel y luego fue que David ofreció el sacrificio. No, mi hermano. Lo primero que hubo fue un arrepentimiento. Y eso lo vamos a ver luego, lo vamos a tocar en el versículo, en el último versículo, versículo 25, que es lo que motiva o lo que provoca que Jehová detenga al ángel y detenga la mortandad, que es lo que él detenga a la plaga. Ese altar marca el fin del juicio y el inicio de una nueva etapa. Ese lugar, la era, termina siendo el monte Moriah,
donde más tarde Salomón construye el templo. Y eso lo vemos en Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Y es el mismo lugar donde Abraham ofreció a Isaac, como les estaba diciendo. En otras palabras, mis hermanos, el lugar del juicio se convierte en el lugar de la expiación. Ahora, aquí les puse una preguntita y se la señalé de tal manera que resaltara. ¿Te suena eso parecido a la cruz? Dice, el lugar del juicio se convierte en el lugar de la expiación. ¿Dónde fue que al Señor le establecieron juicio? Fue en Jerusalén, pero en el mismo lugar donde a él le establecen juicio los hombres, fue el mismo lugar de la expiación. Fue el mismo lugar donde el Señor dijo, basta. Y esto es una sombra de Cristo. Entonces viene David y dice, yo pequé. Estas ovejas, ¿qué hicieron? Ellos no hicieron nada. Esta intercesión que hace David aquí es una sombra de Cristo, de la intercesión que él hace por cada uno de nosotros. Y su cruz se convierte en el punto donde Dios dice, basta, hasta aquí. El juicio se detiene donde el sacrificio perfecto es ofrecido. Mis hermanos, esto es realmente, como les decía, es un tipo de Cristo, porque note la orden que el Señor le da al ángel, y esta orden va alineada con el sacrificio que ya David había ofrecido en el altar. Y vamos a ver también los tipos de sacrificio que David ofrece en el altar. No son cualquier tipo de sacrificio. Y esos sacrificios los estudiamos en el libro de Levítico. Vamos a ver, a tocarlo también ahí por arribita, no lo vamos a pasar por alto. Vamos a ver cuáles fueron estos sacrificios. Pero lo cierto es que lo que motivó o lo que provocó que el Señor detuviera el ángel fue la acción de David, el sacrificio de David, el holocausto que David estaba ofreciendo, el altar que David levantó. Y lo que detuvo el juicio fue el sacrificio perfecto ofrecido en la cruz del Calvario. ¿Qué era lo que nosotros, mis hermanos, merecíamos? Nosotros merecíamos muerte. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Pero al Señor ir a la cruz del Calvario y allí Él ser el sacrificio perfecto y Él darse por expiación de cada uno de nosotros, entonces ese es el momento donde Jehová dice, basta, hasta aquí. Ese es el momento donde el Señor dice, detén tu mano. Y ese es el momento donde cada uno de nosotros nos dieron entonces entrada. Ese fue el momento en el que nos reconciliaron nuevamente con el Padre. Y David dijo a Jehová, ¿no soy yo el que pequé? Tu mano sea contra mí. Aquí se ve el verdadero corazón de un pastor. David se ofrece como sacrificio. Esta escena es una sombra clara de Cristo, quien también se ofreció por el pueblo. Ahora, ¿por qué decimos que es tipología de Cristo? David intercede, Cristo también intercede. David se ofrece, Cristo se ofreció. David pide misericordia, Cristo es la misericordia encarnada. Esa es la primera parte que quería tocar y ahora vamos a pasar a la segunda y es la gracia costosa del versículo 18 al versículo 25. Dios no solo detiene la plaga, sino que instruye a David. Le dice por medio del profeta Gad, sube y levanta un altar a Jehová. Dios siempre ofrece una puerta de restauración. No importa, mis hermanos, qué hagamos hecho. No importa qué tan grave sea nuestra falta. Siempre y cuando nosotros nos arrepintamos, nos devolvamos al Señor, nos humillemos delante de su presencia, Dios siempre ofrece una puerta de restauración. Pero esta puerta requiere obediencia y costo. Araúna y el ofrecimiento gratuito. Araúna, cuando ya el profeta Gad le da la instrucción de levantar un altar en la era de Araúna
Y David, en obediencia, se dirige hacia allá, a donde está Araúna. Araúna le hace un ofrecimiento. Araúna le dice: ¿a qué has venido? Y cuando él le dice a que él ha ido, Araúna le hace un ofrecimiento y le ofrece todas las cosas gratis. Le dice: aquí tienes mi era, tienes los bueyes, tienes la leña, tienes todo para que levantes el altar y hagas el sacrificio al Señor. Pero David se niega a ofrecer algo que no le cueste. Él se niega rotundamente a ofrecer algo que no le cueste. No ofreceré, dice el versículo 24, no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste. La gracia, mi hermano, es gratis, pero nunca fue barata. Costó sangre, costó bien cara. Fue un precio que solo Jesucristo podía pagarlo. Y esto, como les decía anteriormente, es tipología de Cristo. Y como es tipología de Cristo, ¿sabe qué? David dice: no, 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 yo quiero ofrecerle a Jehová algo que me cueste sudor, sangre, sacrificio, algo que realmente yo tenga que esforzarme para de esa manera yo poder mostrar mi gratitud, no algo que no me cueste. El sacrificio aceptado y el final y el fin de la plaga. David edificó un altar y David ofrece holocaustos para expiación y ofrendas de paz, restauración y comunión. Les decía a mis hermanos, si vamos ahí al versículo 25, hay dos tipos de sacrificios que son los que ofrece David. Y el primer sacrificio que él hace son sacrificios de holocausto. Ahora, desen cuenta y note que nosotros cuando estábamos estudiando el libro de Levítico, nosotros estuvimos estudiando toda las instrucciones y la cantidad de sacrificios, de ofrendas que se ofrecían al Señor. Y habían de todo tipo de ofrendas, pero David la que decide hacer es sacrificio de holocausto y ofrenda de paz. ¿Y por qué estas dos específicamente? Porque el sacrificio de holocausto, mi hermano, lo primero era lo que significaba era para expiación del pecado. Recuerden que David había cometido pecado y David está arrepentido. Y al el estar arrepentido, él muestra este arrepentimiento ofreciendo un sacrificio de holocausto, que es el sacrificio por expiación de los pecados, para perdón de sus pecados. Por eso es que él ofrece este sacrificio. ¿Y cuál era el sacrificio de holocausto? El animal debía ser quemado totalmente. Este era el primer sacrificio que él hace. El segundo es lo que hace después que él hace el sacrificio de holocausto, que es la expiación del pecado, pidiendo perdón por sus pecados. Lo otro que él hace es ofrendas de paz. Ahora, ¿para qué se hacían las ofrendas de paz? ¿Con qué objetivo se hacían las ofrendas de paz? Primero, expresaban gratitud. Segundo, era para comunión con Dios. La ofrenda de paz también se ofrecía para restablecer o restaurar una comunión rota. Y por eso David decide ofrecer ofrenda de paz. Era para restaurar una comunión o volver a restablecer una comunión que había sido rota por medio del pecado. Lo primero es que él ofrece sacrificio de holocausto. ¿Para qué? Para expiación de sus pecados, para perdón de sus pecados. Y después que él ofrece el sacrificio por el perdón de sus pecados, entonces ofrece ofrendas de paz para restablecer la comunión con el Señor, para restaurar la comunión perdida con el Señor. ¿Y Dios cómo responde? La plaga cesa. Este es el final perfecto. El juicio se apaga donde hay sacrificio y entrega genuina. Entonces, ahí en la parte final de este versículo número 25, dice que y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz.
Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. ¿Qué fue lo que detuvo el juicio? ¿Qué fue lo que detuvo la plaga? El arrepentimiento de David, el sacrificio que David hizo, sacrificio de holocausto, ofrenda de paz, el arrepentimiento genuino. Esto fue lo que provocó que el Señor detuviera este juicio que él estaba dictaminando sobre el pueblo. Ahora, antes de pasar a la parte de qué aprendemos o qué aprendimos en este capítulo, mis hermanos, nótese que el ángel eh, destructor, que es como se menciona en varias partes de la Biblia, son ángeles que han sido creados con una misión y un objetivo, y son ángeles que están a disposición del Señor y son los ángeles que establecen juicio. También lo vemos en eso, también lo podemos ver en el Apocalipsis, en la segunda venida de Cristo, en la visión que tuvo Juan, que hay 4 ángeles destructores que son los que van a salir por toda la tierra. Entonces solo quería mencionarle esto para que supieran. Fue un ángel que por medio de un ángel destructor que por medio de la orden que le da Jehová, él comienza a establecer juicio. Pero también por medio del mandato que le da Jehová al decirle, basta, detén tu mano, él también se detiene, porque están al servicio del Señor. Ahora, ¿qué podemos aprender en este capítulo o qué aprendimos? Lo primero es que no debemos tomar el pecado livianamente. El error de David costó 70,000 vidas. El pecado siempre trae consecuencias. Segundo, ¿qué otra cosa aprendemos? Aprendemos a correr ante la presencia de nuestro Dios. El objetivo no es que huyamos de Él, sino hacer como hizo David, correr a la presencia, a los pies de nuestro Dios. En tiempos de juicio, sus manos son las únicas que pueden abrazarte y restaurarte. Dios busca intercesores. Como David, debemos clamar por los demás cuando la plaga espiritual golpea a la nación. Cuarto punto, la adoración verdadera cuesta. Esto es otra cosa que aprendemos. No ofrezcas o no ofrezcamos a Dios lo que no representa entrega, esfuerzo o sacrificio. Cuando, mis hermanos, no, por favor, voy a explicar esta parte aquí. No quiero que literalicemos la palabra cuesta en sentido de dinero. No, 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 no lo interpretemos de esta manera, sino interpretémoslo de la manera en que represente una entrega, en que represente un esfuerzo o un sacrificio, pero no algo que realmente que tengamos que pagar por ello. La gracia se activa cuando hay obediencia. Dios mostró misericordia, pero no eliminó el altar ni el sacrificio. No todo se resuelve solo con palabras. Mis hermanos, como conclusión, este capítulo revela la seriedad del pecado, incluso en el corazón de un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, también vemos un Dios que no se complace en destruir, como ya les había contado o les había hablado, sino que se detiene cuando hay arrepentimiento genuino. David entendió que no podía ofrecer sacrificio sin costo, y eso nos apunta directamente a Cristo, quien pagó el precio máximo por nuestra redención. Cada uno de nosotros está llamado a ofrecerle a Dios una verdadera adoración, no vacía ni sin valor. Entre el juicio y la gracia siempre hay una cruz, un altar y un corazón que está dispuesto. Mis hermanos, alguien que quiera, hasta aquí hemos llegado, hemos terminado, algo que se me haya quedado, algo que quieran plantear, algo que no expliqué bien, este es el momento. Hello. Bien. Todo muy claro, hermano. Amén, mi hermano, amén.
Bien, yo tengo aquí también algunas preguntas. La primera, ¿cuál fue el pecado de David al ordenar el censo y por qué resultó tan grave? Porque porque al momento en que David hace el censo, empieza a asumir una posición de orgullo en relación a cuántos hombres tengo, qué tanto poder tiene mi ejército, etcétera, Amén, alejándose de Dios como el verdadero poder que él tiene en el pueblo amén, y el verdadero poder que tiene en sí. amén, mi hermano, amén. Así mismo es. Amén. Gracias por su participación. El problema no era contar con soldados, sino la motivación orgullosa de David. Quiso medir su fuerza militar en lugar de confiar en Dios. En la cultura bíblica, censar al pueblo sin sacrificio también implicaba apropiarse de lo que le pertenecía a Yahweh. El resultado, Dios envió juicio para recordarle al rey que Israel dependía de él, no de las estadísticas, no de los números. ¿Por qué Dios le dio a David tres opciones de castigo? Hambre, guerra o peste. Mm, una buena pregunta esa. ¿Por qué creen ustedes, mis hermanos, que el Señor le dio a David tres opciones de castigo? Mm, mm. Yo les estuve explicando a lo que apuntaba cada una de las opciones que le dio el Señor a David. Las tres plagas o opciones apelan a distintas áreas de seguridad. Primero, sustento. ¿Recuerdan los 7 años de hambre? Esa fue la primera opción que le dio. 7 años de hambre. Y eso iba contra el sustento. Lo segundo, estabilidad política, que era la guerra. Y lo tercero era salud, que era la raíz de la plaga o la peste que mandó el Señor. Y Dios hace que David confronte su pecado desde varios ángulos, mostrando que el orgullo afecta a todas las esferas de la nación. En este caso, trayéndolo a nosotros, afecta a todas las esferas de nuestra vida. David escoge la peste porque prefiere caer en manos de un Dios misericordioso antes que en manos de enemigos o en una crisis prolongada. Amén. Hermano, Ahora, ¿qué eh, enseña? Amén. perdón, solo quería consultar una cosa. Sí. Analizaba, si analizamos también, me da la impresión a mí de que también era esa postura de contra quién iba el castigo. Yo creo que también era una lección hacia hacer recapacitar a David, que fue lo que al final sucedió, en primero estoy castigando al pueblo, pero también te puedo castigar a ti si tú asumes tu culpa, que fue lo que él hizo al final. Porque si él al principio hubiera dicho, ok, que la culpa caiga sobre mí y que la persecución sea sobre mí, esa probablemente era la acción que Dios esperaba que él tome y con eso, de alguna manera, una lección aprendida un poco más pronto, pero tomó el aprendizaje de David, el ver sufrir a su pueblo, para asumir en ese momento la culpa era mía, la persecución debe ser sobre mí. Amén, mi hermana. Buen punto el que usted trae. Eh, realmente pudiera haber sido así, pero recordemos que David había una condición, y esto es algo que hemos estado tocando desde ayer, había una condición no solamente en David, sino también en el pueblo.
Entonces, ya Jehová había establecido o había determinado establecer juicio sobre la nación. Y él utiliza a David para poder establecer su juicio. Entonces, ¿cómo él lo hace? Ayer lo explicábamos que era él se aparta, él se pone a un lado y le da lugar a que Satanás lo incite a que él pueda censar el pueblo. Al él censar el pueblo, entonces vino todo este castigo, toda esta mortandad a raíz del pecado, pero realmente recordemos que era un juicio sobre la nación. David fue el instrumento utilizado por el Señor. Entonces, ¿qué sucede? Que al David ver todo lo que estaba sucediendo, entonces ya él se había arrepentido desde que el profeta llega donde él está, el profeta no, Joab, el general Joab, llega donde él está y le da el resultado del censo. Ya David, desde ese punto, él comienza ya a arrepentirse y él comienza a pedir perdón. Pero como quiera, el arrepentimiento, yo les estuve explicando que no detiene el juicio. O, o no es que no detenga el juicio, porque el arrepentimiento sí lo detiene. Es que el arrepentimiento no detiene las consecuencias. O sea, había que sufrir las consecuencias. Entonces, en medio de todo esto, David, entonces, él al ver todo lo que estaba sucediendo, él con ese corazón pastoral, ese corazón de líder y entendiendo también que es un tipo de Cristo, él intercede por el pueblo. Y entonces es cuando el Señor decide detener la plaga. Pero muy buena pregunta, mi hermana, muy buena pregunta. Gracias por ella. Muchas gracias, hermano. Espero haber respondido a la Sí, interrogación. perfecto, muchas gracias. Amén. ¿Qué enseña la muerte de 70,000 hombres sobre la responsabilidad del líder espiritual? Pienso, hermano, que es, digamos, como un llamado de atención que le hace Dios a David para que se dé cuenta que sobre sus hombros está, 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 hay mucha gente debajo de él que está sobre sus hombros. Entonces lo hace como caer en cuenta de eso, ¿no? Amén, mi hermano, amén. Importante, importante su aporte, así es. A veces no entendemos y no comprendemos, no llegamos a entender el alcance, la envergadura que puede tener, la influencia que puede tener un líder espiritual sobre todo un pueblo, sobre toda una nación. Y miren el alcance que tiene, que 70,000 hombres murieron. El texto deja claro que los errores del líder repercuten en el pueblo. El peso de la autoridad incluye consecuencias corporativas. Es un recordatorio brutal de que la santidad personal del líder nunca es solo asunto privado. Afecta al rebaño completo, al rebaño entero. Mi hermano, cuando el líder espiritual está eh, caminando como Dios quiere que camine, usted siempre va a notar que el pueblo va a estar caminando bien. Porque es el líder, él es el que inspira, él es el que tiene alcance, tiene influencia dentro del pueblo. Y las personas normalmente tienden a imitar al líder. Hay consecuencias y eso es lo que está tratando de enseñar o demostrar del Señor aquí. Y al David no caminar como estaba o como debía hacerlo, esto también trajo consecuencias, independientemente de el juicio que estaba estableciendo el Señor, como ya habíamos dicho. Ahora, Amén, ¿por qué hermano. David se negó a aceptar gratis la era de Araúna para el holocausto? Porque él no aceptaba que fuera, que lo que había pasado fuera algo, lo tuviera gratis, por decirlo así. No podía aceptar eso, tenía que haber un pago por eso. Entonces, por eso es que él no acepta pagarle, no acepta que él se la regale.
porque todo Amén. tiene una consecuencia. Amén. Él quería algo que le costara. Ujú. Él quería que cuando Jehová le otorgara el perdón, él quería saber de que él se arrepintió genuinamente y se esforzó por ese perdón. Entonces, realmente él decía, yo no quiero ofrecerle a Jehová algo que no me cueste. Yo quiero ofrecerle algo que verdaderamente me cueste. Y es lo que David declara en el versículo 24. La adoración auténtica lleva costo y entrega. Aceptar un regalo barato habría trivializado la gravedad del pecado y el valor de la expiación. Esto apunta a la lógica del evangelio. La gracia es libre para nosotros, pero costosa para Dios, o en este caso para Jesús. Entonces, esto hubiese, como dice aquí, trivializado la gravedad del pecado, o sea, lo hubiera minimizado, no se le hubiera dado la importancia que realmente requiere. Ahora, ¿cómo señala este capítulo a Cristo? ¿Cómo entienden ustedes que este capítulo señala a Cristo? Por la expiación que se hizo. Y es el único, nuestro Señor Jesucristo, el único Cordero perfecto, ¿no? Que hace la expiación Amén, del pecado de toda la humanidad. amén, amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Para mí está Amén, más basándome, Dios le basado, bendiga. perdón, Amén, Dios bendiga. Amén. Amén, Dios bendiga. Dígame, hermana Malfi, A dígame. veces se me va un poco la frecuencia, pero estoy tratando de Ah, retener lo mejor que pueda. Dios bendiga. Decía que, amén, basado en lo que decía mi hermano anteriormente, a la misericordia de Dios, entendiendo que cada acción, cada pecado trae consecuencias, pero buscando un arrepentimiento genuino, que Dios que conoce nuestro corazón, las cosas pueden mejorar en el sentido de que no puede ser para muerte, pero sí hay consecuencias y Él siempre va a estar con nosotros porque Él lo prometió. amén, amén. Tenía por ahí alguien más que quería hablar. simplemente, hermano, decir que el Señor es bondadoso a pesar de nosotros, eh, digamos, de no obedecer, de siempre tender a lo malo. Él tiene un corazón que él siempre está dispuesto a, a perdonarnos, pero eso Amén, debe ser un arrepentimiento genuino, como decía la hermana, ¿no? amén, mi hermano, amén. Así es como ustedes han dicho, mi hermano. ¿Cómo señala este capítulo a Cristo? Lo primero, vemos cómo David intercede y pide que el castigo caiga sobre él. Esto fue lo mismo que hizo Jesús. Jesús carga el castigo del pueblo, el castigo de toda la humanidad. El Señor lo cargó sobre él. El ángel con la espada se detiene en el lugar, luego, en el lugar donde luego se edificará el templo, que era en el monte Moriah. O sea, donde mismo David ofrece el sacrificio, es donde mismo se detiene el juicio del Señor, o donde mismo se detiene el ángel destructor. Jesús será ofrecido como sacrificio final en Jerusalén. La gracia costosa de David pagando la era, la cruz como precio infinito que satisface la justicia divina y frena el juicio, donde mismo fue
ofrecido nuestro Señor Jesucristo, ahí mismo donde hubo la expiación por el pecado, mis hermanos, ahí mismo fue donde hubo un basta, fue donde hubo un detente. Llegó el Salvador del mundo, llegó el que cargó el pecado de la humanidad y él intercedió. Por eso decimos que David aquí en este capítulo es tipología de Cristo. ¿Por qué? Porque él también intercedió por el pueblo y dijo que todo el castigo caiga sobre mí. Mis hermanos, hasta aquí hemos llegado. Aquí nos ha ayudado el Señor. Le pasamos al hermano Jorge. Dios les bendiga. Hermano, un punto ahí que usted dijo que acerca de la pregunta de que la importancia de un líder caminar bien. Entonces, pues, usted dice que el juicio viene prácticamente por lo que David no, el censo, ¿no? Hizo el censo, entonces ya viene el juicio para el pueblo. Pero, o sea, ahí vemos que el juicio también cae porque el pueblo ya había pecado mucho antes. Entonces, el pueblo ya había hecho eso. Entonces, no podemos, creo yo, ¿no? Es mi punto, no señalar, digamos, al líder en la importancia de que el líder camine bien. Es importante, sí, pero en ese caso el pueblo ya venía pecando, digo yo. Sí, así Creo, mismo es como, creo que el hermano como, lo decía antes, ¿no? Hermano Lázaro, explicaba sí, esa sí, parte, que era así más que mismo es. todo, más que todo era por la desobediencia del pueblo que Dios ya tenía previsto, digamos, tomar una acción para, para corregirlo. Amén, amén. Así mismo es, mi hermano Jairo. Eh, lo estuvimos explicando anteriormente. Realmente es como ustedes están diciendo, realmente el pueblo ya había pecado, Dios había determinado establecer juicio y David es el instrumento. David es el instrumento por medio del censo que el Señor utiliza para poder establecer juicios en medio del pueblo. Pero esto nos da a entender la influencia, como les decía, o el alcance que puede tener un líder espiritual. Que Mm, para Jehová poder castigar la nación, él nada más tuvo que dejar que Satanás incitara a David. Y al por medio líder. de David le estableció eh, el juicio a toda la nación. Ok, ok. No, había entendido ese punto así. Discúlpeme, igual, Iván. No, no, mi hermano, no, sí, estamos aquí para eso. Espero Sí. que haya podido entender o evacuar la Sí, duda. sí, sí, o sea, la importancia es más que todo del líder, que todo viene basado al líder. Lo que pasa en el pueblo ya se le deposita al líder, por decirlo así, ¿no? Así mismo, mira, la palabra dice bien claro que la cabeza de la iglesia es Cristo, Ujú, ¿verdad que sí? Pero los líderes espirituales o hay un representante aquí en la tierra, por supuesto, alguien en representación de Dios y son los líderes que son los encargados, los que están en este caso están en eminencia, son los pastores y líderes que están ujú, encargados de poder guiar una grey, de poder guiar un pueblo, ujú, pero son los encargados de instruirlos, porque se ujú. supone, Pablo en una ocasión, creo que no sé si fue Pablo o Tito, Pablo, que dice que cuando están dando las instrucciones para de cuáles aplicar son la los ley de Dios. requisitos que debe Ujú, tener un pastor. ministro de la palabra, dice que debe ser una persona que no sea un neófito, o sea, debe ser una persona que sea entendida, una persona que conozca la palabra, una persona que sepa poder enseñar al pueblo e instruirlo.
Y si no lo hace bien, entonces el pueblo se va a desviar porque se va a guiar por lo que orienta, instituye o dice el Ujú, líder. ujú. Entonces Apacentar las ahí es redes cuando de nos Satan. referimos a lo que es el alcance o la Ujú. influencia que puede tener un líder dentro del pueblo. Amén. Ok. Amén, Eh, amén. amén, hermano Jorge. El Amén. tiempo se